De Alberto Rosell Castro, nacido en Canta, en San Vicente de los Atavíos Bajo, el año 1904. El padre Alberto Rosell Castro, recuerden ese nombre, Alberto Rosell Castro, publica este libro, Caciques y Templos de Ica. Caciques y Templos de Ica. Un documento base para conocer la historia de Ica. Un documento verídico, absolutamente verídico. El padre Alberto Rosell Castro, que lamentablemente no tiene ni lápida en el cementerio. Los iqueños los hemos olvidado, pero esto se publicó el año 1954. Está aquí parte de la historia de Ica, ¿no? Otro documento publicado el año 1957 para conocer la historia de Ica, 4 siglos de historia iqueña. Julio Ezequiel Sánchez Elías, hijo de ese prócer, de ese personaje de fábula chotano de nacimiento, que fue profesor y cuyo nombre lleva pues en uno de los colegios, ¿recuerdan? Sánchez Guerrero, Ezequiel Sánchez Guerrero, un colegio, ya. Él, su padre, fue padre de Julio Ezequiel Sánchez Elías, magistrado e historiador. Año 1957. Otro documento, este es el más importante. Es una lástima que no se pueda poner bien. Esto está totalmente agotado. 1964 se publica Historia Regional de Ica, época colonial. Aquí está, y da la información verídica con documentos. Que Ica no se fundó en Tacarac, Ica se fundó aquí donde estamos. Aquí está la información por información de la época, con documentos de la época. Claro, Ica no tiene un acta de fundación, se ha perdido, no existe. Pero sí existe, por ejemplo, esas copias de unas cartas que envió Diego López y Zúñiga, conde de Nieva, cuarto conde del Perú, conde de Nieva, al Felipe II, rey de España, dándole a conocer que había cumplido su encargo de fundar una ciudad a 50 leguas de la capital, de la capital de la ciudad de los Reyes, hasta para 40 españoles. Y se fundó aquí. Con documentos, se puede probar y se prueba. Aquí está toda esa información. Otro de los textos que nosotros hemos tenido, hay un Juan Eduardo Morón Arellana. Él publicó este documento, que tendrá alguna apreciación quizás un tanto no tan certera, pero es un documento, es un trabajo que ha realizado. Él recopila, resume algunas informaciones acá de algunos textos con relación a la fundación de Ica. Pero para eso, y al margen de todas estas obras, hay que conocer que, por ejemplo, hubo cronistas que hablaron de Ica. ¿Y quiénes son los cronistas?, dirán ustedes. Borja Barnechea los estudió muy bien. Tiene un texto bastante voluminoso acerca del estudio de los cronistas. Y allí da a conocer, por ejemplo, uno de los primeros cronistas es el Inca Garcilaso La Vega. Garcilaso La Vega estuvo acá. Garcilaso La Vega estuvo en Llanaorco, en Cerro Prieto. Subió a Cerro Prieto para ver el Valle de Ica y para investigar, por ejemplo, porque una de las batallas que se habían realizado en la sublevación de los encomenderos, en esas guerras civiles, había ocurrido en la zona de Villacurí. Le llaman, conocida como la batalla de Villacurí. La rota de Villacurí le manifiesta. Y él comprobó toda la información que daban otros cronistas en relación a cómo ocurrió esa batalla entre, las fuerzas leales a la audiencia de Lima en contra de los encomenderos sublevados porque las nuevas leyes de las Indias
no permitían que se explotaran hasta, como decirle, una explotación total a los indios. Por eso se sublevaron. Y ahí ocurrió una batalla. Y ahí se informa, por ejemplo, cómo una parte de los vencedores se ocultaron en la llamada chacras hundidas o ollas de Viacurí, que era un sistema, por ejemplo, de cultivo que en la Pampa de Viacurí, que ustedes la han visto hace unos 40 años, por ejemplo, totalmente desértica, no era así. Existían inmensos bosques de guarango, existían plantas típicas y cantidad, era como un enorme bosque. ¿Por qué razón? Sencillamente la napa freática en esa zona estaba casi a flor de tierra. Casi a flor de tierra estaba la napa freática. En Viacurí han existido lagunas, yo lo confirmo porque mi padre fue pequeño agricultor. Teníamos una pequeña hacienda ahí y regábamos con la agua, el agua de la laguna. Utilizábamos solo una motobomba para hacerlo, hasta que escaseó y tuvimos que hacer perforar un pozo tubular, pero el agua estaba a 2 metros, a 1,5 metros se encontraba agua. ¿Y por qué razón en ese lugar floreció una enorme ciudadela indígena? Cachicamayoc le llamaban a esos pobladores de allí. ¿Y saben ustedes por qué? Porque utilizaban para sembrar, para alimentarse, escarbaban 40 o 50 centímetros y sembraban todo el tiempo, y todo el tiempo daba, por la humedad que existía. Y tal es el caso, aquí ¿cuántas lagunas han existido? ¿Acaso, por ejemplo, cuando no había los sistemas de abastecimiento de agua, el servicio de agua potable, acaso muchas de las casas no tenían un pozo en el corral? Yo los he visto. Bueno, yo tengo 75 años, pero he visto esos pozos artesanos que tenían las casas para abastecerse de agua, porque en realidad no había servicio de agua potable. Bueno, todas esas cosas, como le manifiesto, todas esas relaciones con respecto a la historia de Ica se conocen a través de los cronistas. Ciesa de León, llamado el príncipe de los cronistas, también estuvo y da informaciones acerca de Ica. También Bernabé Cobo. Bernabé Cobo habla acerca de lo que producía, por ejemplo, a la ciudad de Ica, la Pampa de Viacurí. La Pampa de Viacurí, en esas llamadas ollas de Viacurí, zona de cultivo. Tenemos también otro cronista, Miguel Cabello de Balboa, que fue sacerdote, fue párroco en San Juan Bautista. También da información y habla acerca de las leyendas, por ejemplo, de la princesa que fue regalada al Inca y que fue enviada de la zona de Sustanjaya. Martín Murúa, otro cronista, da la información cuál es el significado de Inca. Toda esa relación de información se va copiando. Vamos sacando, digamos, algunas informaciones que se dan para poder realizar, digamos, estos trabajos, poder informar lo que ha sido Ica en determinado momento. Pero también se utilizan, por ejemplo, para tener la información, los viajeros que dejaron su testimonio. Y yo tengo aquí uno, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? La geografía del Perú virreinal, de Cosme Bueno. Amplia información sobre el Valle de Ica. El judío, ¿no? Este judío Pedro León Portocarrero habla cerca de 8 hojas sobre Ica. O también los viajeros, por ejemplo, del siglo XIX, que dejaron amplia información. Ernest Meyerhoff, un alemán, estuvo acá, visitó todo el valle y en 3 tomos publicó toda la predación del Perú, tanto de la ciudad de Lima como de la costa, como de la selva, en 3 tomos. La información perenne de la Ica de aquel momento. Pero también, el año 1839, aquí estuvo uno de los investigadores que fue mandado en ese tiempo por Gamarra para poder investigar Ica, para que emitiera un informe sobre Ica. Y él
tenía el nombre José María Córdoba Urrutia. José María Córdoba Urrutia. Y publicó un libro el año 1840 relacionados a esta, y ahí habla acerca de Ica y manifiesta que Ica la componían 4 avenidas o cuarteles, como se le llamaba en esa época, 20 manzanas y 847 casas, 87 de ellas de mejor estructura. Información absolutamente real. Él fue objetivo, vio. Ica había pasado el terremoto del 20 de junio del año 1839, y también había otro terremoto el año 1813, la que se llamó el desastre de San Fernando. O sea que estaba destruida, y él habla que los portales estaban destruidos, ¿no? Estaban destruidos, y Ica estaba devastada por esa época, porque meses antes había habido el terremoto del 20 de junio del año 1839. José María Córdoba Urrutia publicó ese libro, Estadística Geográfica, Histórica, Mercantil y Comercial de las provincias que componen el departamento de Lima. Esa fue la obra que publicó José María Córdoba Urrutia. Toda esa documentación nosotros la utilizamos con la finalidad de poder, digamos, emitir una apreciación de lo que es Ica. La riqueza, por ejemplo, de lo que representa, ¿no? Ica históricamente, como manifestó el año 1935 Alberto Casavilca Curaca, que aquí había nacido la patria. Una frase que siempre le hemos llevado nosotros y la divulgamos constantemente a pesar de la indiferencia de mucha gente. No les importa, no les interesa. O sea, por un oído le entra y por otro le sale, ¿no? Disculpen, no creo que sean ustedes, pero nos encontramos así, ¿no? Una vez me dicen, ¿pero qué tanto habla que en Ica nació la patria? Y me lo dicen en mi cara, ¿no? Como una burla, como una sorda. Yo lo tomo como lo que viene, porque sencillamente sé lo que hablo y sé lo que digo, porque me baso en documentos, me baso en los libros publicados. Mi pasión es eso, ir investigando. No soy un historiador, indudablemente que no tengo el título de historiador, soy un autodidacta, pero que ha leído bastante. Eso sí, soy investigador histórico, diría, ¿no? Histórico. Y así como yo, hay muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, y recuerdo claramente que existió pues un Ramos Farfán, que su seudónimo era Cid, que ha escrito las mejores crónicas relacionadas con la ocupación de los chilenos en Ica. Manuel Ramos Farfán, cuyo seudónimo era Cid. Recuerdo cuando le hicimos un homenaje nosotros a Manuel Ramos Farfán, entrevistamos a su hija, y su hija me manifestó que días antes de irse a Lima, iba a viajar a Lima a tratarse, le entregó un par de tomos a máquina a Lorenzo Pecia, uno de los grandes personajes que hemos, hombre cultísimo, para que lo publicara. Él ya no volvió. No se sabe qué ha pasado con esos 2 tomos de Manuel Ramos Farfán, pero sí se tienen los artículos publicados sobre la ocupación chilena en Ica el año 1882, en la guerra con Chile. Eso ha sido publicado por el profesor Pardo Cornejo en el tercer tomo de esos de informaciones que tiene sobre Ica. Ha escrito Pardo Cornejo 3 tomos, que los ha recopilado de diferentes fuentes, pero ahí está toda la información relacionada con la guerra con Chile que escribió Manuel Ramos Farfán. También hay otro historiador que poco conocido, ¿no? Investigador histórico como mi persona, Manuel R. Moquillaza, cuyo hijo está acá. Él escribió en la prensa, en el comercio, en La Voz de Ica, informaciones que lamentablemente no las conocemos. La Voz de Ica sí la tenemos, pero el que está en el comercio no se tiene. Pero sabemos que tenía una seriedad para poder, digamos,
investigar. Y recuerdo claramente, por ejemplo, que existe un documento relacionado que había encontrado a Miguel Cabello Balboa, cuando Miguel Cabello Balboa mandaba, el cronista, un sacerdote, cuando Miguel Cabello Balboa enviaba, por ejemplo, un reclamo a la curia para que le aumentaran el sueldo porque él tenía responsabilidades económicas cuando era párroco de San Juan Bautista, que estuvo muchos años de párroco. Bueno, hay de ese tipo de historiadores, hay bastantes. El señor Uchuya, Whip, también investigó. Bueno, hay cantidad de gente que se ha dedicado a la historia y lo ha hecho por amor a Ica, por tratar de poder conservar y afirmar su identidad. Nosotros los iqueños tenemos la obligación de conocer nuestra historia. Hay que aprovechar cualquier recurso para conocer la historia. Ahora recuerdo, por ejemplo, cuando conversaba con mi amigo Rodolfo Chalco. Rodolfo Chalco ha publicado varios libros, pero el importante para Ica es esa historia cronológica, una historia cronológica de Ica y un calendario cronológico en donde están las fechas más importantes de Ica. O otro personaje que también se atrevió a poder remar contra la corriente, ¿no? Lamentablemente a mucha gente no les interesa estas cosas. No quiero yo ofenderlos, pero debemos preocuparnos por conocer, que nuestros hijos, que nuestros familiares conozcan la importancia que tiene Ica, ¿no? Esa frase, por ejemplo, que la instauró el año 35 Alberto Casavilca Curaca, tengámoslo presente, en Ica nació la patria, y es verdad, pues, ¿no? Porque aquí, él sostenía que aquí se produjo la primera batalla, sí, 15 de octubre del año 1820 en Nazca, la primera batalla que se le gana a la corona española, al ejército hispano. ¿Ya? Aquí también se proclamó por primera vez la independencia, que fue en la Plaza de Armas, fue acá estaba Juan José Salas, que era alcalde de Ica en aquel momento. Proclamaron independencia. Y también, como se llama, el mismo 21 de octubre del año 1820, en la ciudad de Pisco se creó el escudo, la bandera y la escarapela. Por esos tres argumentos, Alberto Casavilca Curaca sostenía que aquí nació la patria, que aquí nace la patria. Y han querido refutar mucha gente. Por ejemplo, la gente sostiene, desde Lima, por ejemplo, sostenían de que había sido en Trujillo. En Trujillo fue el 29 de diciembre del año 1820, nosotros el 21 de octubre ya la hemos declarado. Y para mejor, aceptación, hay dos cartas de San Martín. Cuando enamoraba, o sea, trataba de poder que Torretagle, que era el intendente de Trujillo, aceptara la independencia. Lo convenció y aceptó, pero después fue traidor. Se ocultó en el Real Felipe, donde muere él y su pequeña hija. Lamentablemente es así, ¿no? Son traidores reciclados. Ribagüero, otro de los presidentes del Perú, también no fue un traidor. Y Juan José Salas no fue otro enorme traidor, pero los volvemos a aceptar, los volvemos a traer. Mariano Ignacio Prado no fue un traidor, y desgraciadamente el mariscal Andrés Avelino Cáceres, cuando llegó, volvió del ostracismo del extranjero, lo recibió, fue a recibirlo. Es increíble, pero esas son cosas que la historia nos las enseña. Bueno, hay muchas cosas que hablar, yo no quiero aburrirlos, espero las preguntas de ustedes, cualquier pregunta relacionada con Ica, cualquier pregunta relacionada con Ica, no es que sepa todo, pero algo sé, por favor, si tienen alguna pregunta en relación a este tema o otro que quieran preguntar sobre Ica, ¿no? Estoy dispuesto, por ejemplo, a poderles responder. Gracias. Muy bien, tuvimos la presentación aquí del gran bibliógrafo, Ramón Rojas Díaz, con el tema Bases históricas para la construcción de la memoria y la identidad iqueña. Si alguien desea hacer una pregunta, ¿sí? Muy bien. Ramón, te felicito
por la gran información que nos transmites. Tú estás muy enterado de este tema y te quería preguntar, en algún momento leí que antes de ser departamento de Ica fue provincia litoral. Sí, claro. Eso fue en el tiempo de Ramón Castilla, cuando se crea la provincia del litoral. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Era provincia del litoral, se nombró provincia del litoral. Porque antes pertenecíamos a Lima, correspondíamos a Lima. Toda esta zona correspondía al departamento de Lima. Repén se comienza a formar con Ramón Castilla el año 1851 como provincia del litoral. El año 1866 ya se crea el departamento. Y no es como ahora, ¿no? Antes era diferente, absolutamente diferente. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. César, dime. Ramón, quiero hacerte una pregunta. Siempre al Banco Continental, ahora lo que es el Banco Continental, se le dice la casa en la que bailó Bolívar. Entonces quiero preguntarte cómo llegó Bolívar, quién era el dueño de esa casa y qué hechos se recuerdan de la visita de Bolívar en Ica. Mira, Bolívar estuvo 5 días en Ica. Sí, venía de Pisco. Y de Pisco cuentan algo muy anecdótico. Solo un día demoró Bolívar en Pisco. Y dice que le habían preparado una recepción con baile donde estaban las damitas. Y Bolívar era de buen ver, ¿no? Mujer que le interesaba, trataba de poderla conseguir. Eso no es pecar, ¿no? En el sentido de manifestar, es porque era cierto. Y trató de enamorar a una pequeña Martina Heredia, no lo aceptó porque tenía compromiso ella y estaba todo el banquete, el baile preparado, le dijo a su gente, nos vamos y galoparon. Ni un día estuvo Bolívar en Pisco. Aquí estuvo 5 días, año 1825, abril del 1817 hasta el 22 creo, no recuerdo bien, pero sí, 1825, estuvo acá, estuvo Bolívar. Se alojó en ese tiempo. Esa casa pertenecía a Pepita Zorrilla. Anteriormente había pertenecido al José Fermín Apesteguí Ubago, el marqués de Torrehermosa. José Fermín Apesteguí Ubago, marqués de Torrehermosa. Este había comprado ese título nobiliario por 20.000 pesos, ¿no? A Carlos III, porque en esa época la corona española estaba totalmente desprovista de dinero por las guerras que tenía, por los problemas, y se vendía la nobleza. Tanto de la torre, la nobleza de la Torre Hermosa, como la del marqués de Campoameno, que es otro de los nobles que hubo aquí, que está aquí donde estaba el billar de Calderón, recuerda. Toda esa zona correspondía, digamos, a Alonso González del Valle, marqués de Torrehermosa, que hay una tradición que cuenta Palma, que dice que nadie vale tanto como Valle vale. O sea que eran poderosísimos, eran hombres de fortuna. Uno de los hombres más ricos del Perú, que se atrevió a regalar 40.000 pesos en las desgracias que ocurrió el año 1746, donde desaparece el Callao. 5.000 pobladores del Callao, solo quedaron 200 que habían estado en otro lugar, no estaban en el Callao. Desapareció por el producto del terremoto del año 1746, hubo un tsunami, desapareció, ¿ya? Y en Lima hubieron cantidad de muertos, se destrozó la ciudad de Lima. Él donó 40.000 pesos de la época. Imagínate lo que era el marqués de Torrehermosa, ¿no? Alonso González del Valle y José Fermín Apesteguí Ubago, el marqués de Torrehermosa. Esa casa comprendía casi toda la cuadra, a excepción de la casa Picasso, porque eso era la iglesia matriz. Fue la iglesia matriz, la iglesia que después se le conoce como catedral, no, fue la iglesia matriz, que fue destrozada por el terremoto del año 1813. 1813, la ruina de San Fernando se le llamó, fue destrozada y no pudieron reconstruirla, como también se destrozó pues la iglesia, el convento de San Agustín, también se destrozó y ya no se pudo reconstruir. Viene Bolívar
y la dona al colegio que se iba a formar, porque el colegio San Luis Gonzaga, que había sido fundado por los jesuitas el año 1746 y que comenzó a funcionar el 21 de junio del año 1748, había sido, como habían sido expulsados ellos el año 1767, los jesuitas fueron expulsados de todos los lugares donde tenía dominio la corona española. Eso había quedado libre. Los sacerdotes mercedarios pidieron el permiso para ocupar esas instalaciones